como tú que se llama Talento Humano para Todos. Este curso surgió de la necesidad de muchas personas que nos escribían, nos decían, oiga, yo no estoy en talento humano, pero quiero aprender de talento humano. ¿Cómo hago? Oiga, no, es que yo tengo un tema de retención, de compensación, de diversidad y inclusión, pero pues no, yo no estoy en talento humano, ¿qué hago? O yo estoy en talento humano y necesito aprender esto. Entonces decidimos sacar este programa que llamamos Bootcamp corto de alto impacto, em, con un grupo totalmente heterogéneo en cargos, en edades, en retos, en regiones, para que todos pues aprovechemos la magia de talento humano y generemos organizaciones más humanas. Este es un grupo piloto, entonces tenemos más o menos son 15 estudiantes y, y la idea, Alejo, es pues que tengamos un espacio profundo de conversación para sacarte todo tu aprendizaje y que lo podamos aplicar en el día a día. Así que el tablero, la presentación, el video es todo tuyo. Listo. Bueno, yo no sé, Ricardo, si acostumbras, pero a mí me gusta con los equipos del banco y de los bancos donde he estado en este proceso de virtualidad, que todos pongamos la cámara, pues aquí es unos minutos. Yo creo que si lo hacemos agradable, nos vamos a tomar una horita y media, una cosa así, y ojalá muy conversado. Entonces, pues si quieren, pues por supuesto no puedo obligar a nadie, pero sí, para que nos veamos aquí. Entonces ya los estoy viendo. Te veo a ti, Ricardo, Camila, Ángela, Tatiana, Andrés, Andrea va Paula, por allá en un Jamie, carro, Mafe también. Natalia, Maura, Yo voy en un Mau. carro, perdón. Listo, perfecto. Yo creo que Ricardo les dio una introducción, yo les voy a contar un poco de mí. Miren, Alejandro Gómez Fernández es mi nombre. Notarán por mi acento, pues, que así en este momento estoy radicado en El Salvador, Centroamérica. Mi acento pues, es de las montañas de Antioquia, bastante paisa. Yo trabajo con el grupo en Colombia y con Grupo Sur hace aproximadamente 22 años. He tenido la oportunidad, y no sé si Ricardo, si esto lo mencionaste, pero de trabajar en diferentes países, en diferentes roles, en diferentes bancos, y desde el rol de talento y cultura, yo diría como en tres o cuatro grandes bloques. Uno, estuve muchos años en Bancolombia y manejé los temas de compensación, manejaba también los temas sindicales de ciertos asuntos, manejé todos los temas de diseño organizacional, y de ahí rápidamente me fui a trabajar en las fusiones y adquisiciones, en realidad las más grandes que ha tenido Colombia. Bancolombia con Finsura, la compra de lo que fue Banco Agrícola, que fue el primer proceso de internalización de banca de primer piso en Centroamérica y primera compra del grupo. Aquí estoy hoy radicado hace un tiempo con mi familia, pero también participé en proyectos grandes en el grupo de implementación de tecnologías. Fui becario Fulbright y Colfuturo del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el año 2011 al año 2013 y me quedé un año más trabajando en Estados Unidos, y he trabajado también en Panamá, en El Salvador, en Colombia, en Estados Unidos, en Guatemala, y he tenido también pues mucho contacto con los demás países. Entonces, a mí me gustaría miren, yo creo que a esta hora todos, no sé ustedes, pero ya he visto a esta hora 10 presentaciones, ¿sí o no? Entonces, como yo he visto 10 presentaciones, yo solamente hice una diapositiva y traje una presentación que llevé hace poquito a una junta directiva que me pidieron presentar unos temas de talento y cultura. Entonces, o de gestión humana, o como ustedes lo quieran llamar. Y en esa diapositiva voy a resumir un poco de temas de estrategia de conversación, como para que hablemos y conversemos. Les recomiendo los podcasts de Hackers de Talento, Ricardo, porque hay unos excelentes, hay una gente ahí maravillosa. Muchos de ellos los conozco y hay líderes no solamente de talento humano, sino de todas las industrias, de muchas empresas, CEOs y líderes de Colombia que aquí hay gente de varios países, ¿o no, Ricardo? ¿Estamos o solamente de Colombia? Brasil y Ecuador se conectan ahorita. Perfecto. Entonces, y muy interesantes los líderes que hay, porque esos líderes que conversa Ricardo con ellos, hay muchos que son referentes en el resto de Latinoamérica. Y eso es una de las cosas que voy a hilar mi conversación por allí, y es
porque no son líderes solamente de negocios, sino que son líderes de empresas muy reconocidas, multilatinas, muchas de ellas, que son referentes en los países donde hacen presencia. Entonces, ejemplo, ahí hay personas que lideran compañías que son referentes en todo Centroamérica, por ejemplo. La expansión natural de las compañías grandes colombianas fue el mercado centroamericano. Porque, por ejemplo, en la banca, en el sistema financiero, esos que trabajamos aquí en bancos o en compañías financieras, el crecimiento hacia Sudamérica de los bancos colombianos, por ejemplo, es un poco complejo por el tamaño. El crecimiento natural es hacia Centroamérica. Por eso es que en Centroamérica, tanto el Grupo Aval como el Grupo Bancolombia, como Da Vivienda, tienen una posición muy importante en todos estos países. Muchos de ellos desde México hasta Panamá. ¿Ok? Con la posición, digamos, líder del mercado de los bancos más grandes de la región. Y conecto eso con lo de los podcasts porque es bien interesante los conceptos y lo que vemos ahí y la forma como hacemos empresa, porque eso ha marcado un símbolo y se conecta totalmente, porque no es solamente un tema, insisto, de negocio, es un tema de propósito, es un tema de transformación, es un tema de ambición, pero sobre todo cómo estos grupos, no solamente los financieros, porque hay mucho más que eso, han hecho empresa, han hecho propósito y están comprometidos con el desarrollo de todas estas geografías latinoamericanas. Y vamos a hablar de ello porque al final tenemos una conexión intrínseca en los temas de talento, de cultura, de gestión humana y demás con el ADN de estas compañías. Y yo les voy a contar un poquito cómo he aprendido yo desde el punto de vista de la academia, pero en estos 22 años desde el punto de vista de la práctica, cómo veo yo, y eso es un poco egoísta, pero también está basado en cómo se ve en el mundo. Yo no les voy a mostrar aquí modelos, cosas de esas, para eso podemos estudiar, hay muchos modelos y todo eso está accesible, la información en internet y demás, pero quiero contarles un poco un approach de cómo haciendo talento y cultura hacemos empresa, hacemos desarrollos, construimos negocios de cierta manera y construimos industrias que transforman sociedades con un propósito fundamental de generar desarrollo sostenible, como por ejemplo decimos nosotros en el grupo, al final todos esos propósitos de esas compañías yo digo que se parecen un poco, pero lo que buscan es generar desarrollo en Latinoamérica que bastante lo necesitamos. Entonces, voy a tratar de comenzar por ahí. No sé, Ricardo, si quieres agregar algo más o quieres puntualizar en algo y Nada, la vamos idea aquí. es que esto sea una conversación, un partido de ping-pong, y que no dejen a Alejo hablar más de 10 minutos seguidos, porque hay que aprovecharlo para sacarle todo el conocimiento, todas las preguntas, porque seguramente ustedes acá tienen retos, tienen dudas, tienen ideas de cómo potenciar talento humano. Entonces, a medida que él va hablando, pues chévere aprovecharlo para eso y qué bueno tenerte acá. Yo me voy a concentrar en esta diapositiva, que es una definición que yo hago sobre la construcción de un concepto que gira alrededor de la gestión humana más cercana, la gestión del talento, la gestión de la cultura. Y les voy a explicar eso qué significa en términos prácticos, cómo lo veo, cómo lo vemos, y que les puede servir como guía en sus organizaciones. Si uno busca modelos de talento, y en la actualidad han variado mucho, sobre todo después de la aceleración de la pandemia, insisto, Ricardo por ahí pone podcast todos los días y temas bastante interesantes, uno puede ver muchos modelos desde el punto de vista de el modelo de Bersin, puedes coger Mercer, puedes coger los modelos McKinseycianos, puedes coger los modelos de capitalismo consciente, de la gestión del talento inspirada en X o Y temas. Pero digamos, yo tomo un poco de esos conceptos y los resumo aquí de una manera totalmente ejecutiva. Podemos desarrollar, digamos, todo el tema que querramos a raíz de cada uno de los puntos que hay aquí. ¿Y, ¿Y por qué hablo de una gestión del talento humano más cercana? Porque las organizaciones, sean de servicios o del sector real, finalmente sirven a personas y están hechas desde personas para personas. ¿Qué es un banco, por ejemplo? Esta pregunta me la hacen: ¿qué hacemos en el banco? Unimos las capacidades tecnológicas con la capacidad de su talento humano, porque
Yo recuerdo un jefe que tenía que decía, cuando vamos a mostrar el banco que tenemos que mostrar en un banco, digamos muy poco, unos edificios. Entonces, ¿qué es una organización de servicios? Es su talento y sus capacidades tecnológicas en el mundo de hoy, eso en definiciones muy generales, puestas al servicio de los clientes. ¿Para qué? Para servir, para conectarse con ellos de una manera, digamos, particular y generar relaciones y construcciones de largo plazo. Entonces, como no quiero que estos conceptos, y a veces en la gestión humana y la gestión del talento nos dicen, no, pero eso gaseoso no, a mí eso no me gusta gaseoso. Yo, para la información de ustedes, soy ingeniero, con maestría en temas de talento humano, de liderazgo y temas de relaciones laborales, eh, pero también tengo una maestría en finanzas y demás, entonces me gustan estos temas llevarlos a lo concreto. Por eso traduzco lo que es esa gestión humana más cercana en 5 puntos. Y algunos se combinan. Esta separación también es un poco artificiosa, pero es para poder introducir algunos conceptos de la administración del talento humano y de cómo se conecta con el propósito de la organización, con el propósito de las personas y con la estrategia organizacional. ¿Por qué? Ustedes pueden leer hoy, y yo por eso traigo un cuadrito amarillo, más adelante hablamos de él, pero ustedes pueden leer hoy los últimos libros, ir a las últimas conferencias. Cuidado, no solamente desde el punto de vista de recursos humanos, de relaciones laborales y demás, no, desde el punto de vista de negocio, de innovación, de tecnología y demás. Yo les pongo 2 ejemplos. Yo este año estuve en Money 2020, que es, digamos, como la conferencia mundial, y yo creo que Ricardo la conoce bien, donde se habla del mundo de los negocios y su desarrollo. La hacen anualmente en Las Vegas. Entonces todas las compañías presentan qué está pasando en el mercado financiero, qué está pasando con las criptomonedas, qué está pasando con el sector financiero, qué está pasando y cómo se está conectando con la tecnología, con el Big Data y con el análisis. Hoy, en ese tipo de conferencias, estuve también a principios de este año, inclusive dando una charla en FinTech Américas, y hay una, un track de charlas sucesivas sobre los temas de talento humano, conocimientos estratégicos, formas de trabajar en las organizaciones, el bienestar de los empleados. Una cosa que hace 10 o 20 años sería impensable. Y es precisamente por ese concepto que ha evolucionado, diría yo positivamente, de que es el talento y las personas las que están en el centro de las organizaciones. Ahorita discutimos un poquito, yo no puse nada aquí de inteligencia artificial, pero podemos discutir un poco sobre ese tema. Al final, es esa diferenciación entre el talento, lo que hace únicas a las compañías, unido, por supuesto, a la cultura organizacional que se entreteje todos los días en las organizaciones, y yo lo voy a mencionar aquí más adelante. Pero cuando uno va a esas conferencias hoy, eh, escuchas todo el tiempo, más que nunca, inquietudes por los temas de talento, su escasez, su formación, sus capacidades, las formas de trabajar. Yo hablo por allá de un tema que hablé en una conferencia que de hace poco sobre la dicotomía entre la flexibilidad, el regresar y no regresar al trabajo, que se conecta con una discusión profunda sobre la productividad en las organizaciones. Entonces, voy a tocar estos temas también en algunos de estos puntos. ¿Listo? Yo les pido que si tienen preguntas, sugerencias, inquietudes, desde la que consideren más simple hasta la más sofisticada, la vamos haciendo para que vamos conversando. Entonces, en este concepto de la gestión humana más cercana, a mí me gustaría hablar con ustedes, conversar de 5 puntos. ¿Qué me refiero yo a ese tema de las personas? Porque si vamos a hablar de cercanía, ¿qué significa eso? ¿Qué significa este concepto de más cercano desde el punto de vista del quehacer empresarial? ¿Cómo la gestión del talento, la cultura, la gestión humana se conecta con un tema muy importante, y es cómo entiende la gestión del talento y la cultura el quehacer empresarial, lo que hace el negocio, lo que hace la operación de los negocios? ¿Cómo se conecta con eso? Porque al final tenemos que tener una gestión humana que sirva a esos propósitos organizacionales, a su estrategia, pero que sirva también a unos objetivos estratégicos de cumplimiento de metas que los tenemos en cualquier organización en el mundo. Y voy a hablar un poco de propósito y sostenibilidad. Igualmente voy a hablar de los temas de liderazgo y de la tecnología también, y el rol fundamental que tiene en el mundo de hoy dentro de la gestión
de las personas y la cultura. Tengo un cuadrito allí en amarillo donde voy a explicarles un poquito eso que significa leer, leer y leer, y una pirámide muy sencilla. Ustedes pueden encontrar los modelos más sofisticados, pero de una visión de liderazgo desde lo higiénico, desde el desarrollo de las personas y desde el desarrollo de la organización. ¿Listo? Y eso lo voy a dejar para lo último, pero es eje fundamental de cualquier estrategia desde el punto de vista de la gestión del talento y la cultura. ¿Listo? Tengo unas diapositivas ahí adicionales. Esas son más simplemente mostrarles un poquito como cosas que uno puede hacer que son interesantes y que transforman y evolucionan la organización. Porque al final el rol nuestro desde la gestión del talento humano, por ejemplo, para las organizaciones es ayudar en su proceso de evolución, transformación y, por supuesto, en la consecución de su propósito. No simplemente un tema meramente transaccional de contratar personas, pagar una nómina, despedir personas, entendernos con los sindicatos y formar a la gente. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo y por eso está ese segundo punto de cómo nos conectamos con ese quehacer empresarial. Y me voy a quedar en esta diapositiva y voy a empezar a desarrollar cada uno de los temas. ¿Hasta ahí algún comentario o pregunta? No, súper claro. Listo. Entonces, voy a empezar por esa conexión cercana con las personas. ¿Por qué las personas? Sí, cada organización tiene una cultura y tiene una forma de hacer las cosas. En las organizaciones que yo he trabajado y me he desenvuelto en estos años, tenemos una concepción del servicio con eje en las personas porque consideramos que es a través de ellas, con ellas y para ellas, que nosotros somos capaces de tener una conexión genuina con las necesidades de los clientes. Entonces, ¿dónde comienza a germinar esa semilla? Al interior de la organización. Y voy a comenzar por el concepto que todos vemos hoy. ¿Cómo es al interior de la organización? ¿Qué pasa en la cultura organizacional? ¿Cómo entendemos la gestión del talento? ¿Cómo entendemos las diferencias? ¿Cómo entendemos en el mundo de hoy la flexibilidad? Entonces, comienzo por esa gestión humana cercana. Es un elemento fundamental de esa gestión del talento. Es, ejemplo, cómo escuchamos a nuestros colaboradores, cómo escuchamos a nuestros empleados y cómo conectamos esas expectativas de sus empleados, de los que tenemos en este tipo de organizaciones, con el propósito de la organización. La verdad, podemos tener una discusión teórico-práctica de decir, venga, sí, el propósito, la misión, visión. Hoy las organizaciones hablamos de propósito por una razón fundamental y es cuál es nuestro rol en la sociedad. Y yo soy convencido que nuestro rol en la sociedad tiene que ser mucho más allá de generar valor para los accionistas, tiene que generar valor para todos los grupos de interés. Y esa generación de valor compartido, que no es un concepto nuevo, yo digamos, lo tengo en el punto 3, es la conexión con la cultura del capitalismo consciente. Entonces, ¿cómo somos capaces de entender nuestras organizaciones y su rol en la sociedad para que en un conjunto interinstitucional, ejemplo, universidad, empresa, Estado, nosotros juguemos un rol mucho más activo en suplir esas necesidades de los clientes? Pero para suplir esas necesidades de los clientes y los grupos de interés, primero, y yo siempre pongo por delante, a nuestros equipos, a nuestros empleados. ¿Cómo estamos escuchando a nuestros colaboradores? ¿Cómo escuchamos las necesidades? Y más en el mundo de hoy. Yo no sé si en las organizaciones de ustedes les ha pasado más desde el año 2020 de la pandemia hacia acá, pero a nosotros nos está pasando mucho, ¿cierto? ¿Y qué nos está pasando? Nos está pasando que, les voy a poner un ejemplo concreto. Vamos a contratar personas, las empezamos a buscar y a llamar y las personas nos dicen, oiga, venga, yo tengo que ir a la oficina todos los días. Sí, bueno, eso no me interesa. Yo no quiero trabajar allá. Y esta organización nos pasa en Centroamérica, por ejemplo, pero igual en Colombia, y es, oiga, y esta organización o personas que entran al proceso de entrevista y hacen mucho más preguntas. Oiga, esta organización tiene un compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. Ah, no, si no lo tienen, no me interesa trabajar aquí. Oiga, y en esta organización, como en el tema yo tengo el tema de ahí en el punto 5, diversidad, equidad e inclusión, como ustedes lo quieran poner en el idioma, pues que lo quieran poner, y, y efectivamente son, yo digo que el eje central de la discusión, antes las organizaciones hace 10, 20 años,
simplemente llamábamos a la gente, estábamos convencidos que todo el mundo iba a trabajar con nosotros, pero nos están haciendo muchas más preguntas de las que nos hacían. Y yo creo que nosotros en muchos papers y muchas cosas nos guiamos, por supuesto, por la cultura, digamos, norteamericana o europea, pero al final es muy distinto San Salvador que San Francisco, Bogotá que Madrid y así sucesivamente. Entonces, tenemos que entender el contexto. Y lo primero que pongo ahí es cómo conectamos las personas con el propósito, entendemos los comportamientos, pero somos capaces de medir y conocer esos comportamientos. Entonces, para acercarnos a las personas en el mundo de hoy, tenemos que entenderlas y escucharlas, porque no vamos a poder construir una gestión humana cercana si no tenemos unos mecanismos de medición permanentes donde seamos capaces de conectarnos con las necesidades de las personas. Alejandro, ¿y cómo escuchamos a las personas? Yo ahí les voy a hacer la primera pregunta. No sé aquí cómo volver a las cámaras en mi iPad. Volver aquí. Pero me gustaría preguntarles, oye, ¿y ustedes cómo en sus organizaciones están escuchando a los equipos? Por ejemplo, ¿qué mecanismos utilizan de escucha? Alguien que se atreva ahí, si no va a llamar Acá, lista, como en el colegio. Alejandro, hola, habla Andrea Herrán, yo hago parte del grupo Bolívar Hola, Andrea. de la vivienda. Dos cosas ahí importantes adicional, hoy no salimos a buscar, la gente nos busca a nosotros y escogen en qué empresas quieren estar. Y obviamente nosotros tenemos presencia en las filiales internacionales y El Salvador también es muy retante para nosotros poder obviamente vincular a las personas. Y en la forma como escuchamos a las personas, obviamente con encuestas, conversatorios, eh, básicamente esas herramientas, obviamente a nivel del compromiso y con herramientas de Gallup que tenemos hoy en día en cómo la gente se siente frente a lo que estamos entregando ese talento humano. Gracias, un gusto. Perfecto. Grupo Bolívar, conozco a algunas personas por allá. Qué bueno escucharte, Andrea. ¿Cómo más están escuchando ustedes a sus empleados? Alguien que se atreva. Bueno, yo, muy buenas tardes. Mi nombre es Jenny Piñero, yo vengo de una fundación, la Fundación Soy Doy. Nosotros tenemos en ese campo, porque no es solamente escuchar a los colaboradores, que ya tenemos una herramienta que ya les cuento, sino también nuestro foco son las personas. ¿Sí? Nosotros trabajamos en comunidad, entonces esto del talento humano ha ido más allá de trabajar con pocas personas, que son las que en realidad hacemos parte del equipo, 10 personas, y que esto es un reto. Y lo que generamos fue espacios, tanto en el equipo como con las comunidades que les llamamos nosotros como círculos de escucha, o espacios donde construimos obviamente desde sus necesidades, y desde ahí viene la importancia del ser humano. Digamos que después de pandemia, precisamente empezamos a cambiar el foco de, no, nosotros vamos a ir a solucionar problemáticas en las comunidades que creemos, ¿no? Eso empezó a cambiar esa proyección, y empezamos pues desde sus necesidades mirar cómo podíamos aportar, y así tratamos de hacer con el colaborador, de darle las herramientas. Hoy en día estamos como atravesando el tema de flexibilidad de horarios. Colombia todavía es muy quedada en ese tema, pero nosotros hemos estado tratando como de darles herramientas que no sean solamente los beneficios económicos que normalmente se daban, sino que tengan esa facilidad, no sé, tener espacios libres el día de sus cumpleaños, que no sea un problema tener permisos, saber si la persona, si tiene hijos, si tiene perros, lo que tenga en su casa, preocuparnos si se enfermó su papá, lo que sea. Hemos estado como tratando de interiorizar todos esos temas por sus nombres, y lo trabajamos tanto en lo que hacemos en nuestro core como dentro de la organización. Entonces estamos ahí. ¿Cuál es el conflicto? Un poco el tema generacional, porque somos solo las mujeres, pero tenemos de todas las edades, y también van cambiando los intereses, y lo que decía ahorita la compañera es muy cierto. Ya ahorita las empresas son las que buscan, las personas son las que buscan las empresas, entonces es un reto de tú estar todo el tiempo generando esa motivación, esos espacios seguros para cada colaborador. Entonces, es eso básicamente lo que hacemos. Excelente, Jamie. Tenemos muchas formas de escuchar a nuestros colaboradores y ver qué está pasando y cuáles son sus expectativas. Entonces, como mencionaba Andrea, nosotros, por ejemplo, hacemos encuestas internas, estudios antropológicos, tenemos un grupo de
de investigadores que se dedican a hacer estudios antropológicos y participan con nosotros en esos estudios y entrevistan a las personas a profundidad. Utilizamos mecanismos externos como, por ejemplo, contratamos a Merco Talento y nos medimos por Merco Talento, pero tenemos mecanismos de escucha que también yo creo que vamos a ver aquí fundamentales, y es que los líderes, el equipo de talento humano de la organización, pero también tenemos encuestas de riesgo psicosocial, hacemos una serie de mecanismos que nos permiten estar midiendo y sensando un tema fundamental y es, venga, ¿cuáles son las expectativas de las personas? Les preguntamos cuál es su propósito. El propósito de la organización está siendo suficiente para suplir ese propósito de vida que tienes. Tienes espacio para desarrollar tus sueños aquí, tienes espacio para desarrollar proyectos personales, tienes tiempo para dedicarle a tu familia, cómo es tu balance vida-trabajo. Entonces, yo el primer concepto que quiero traerles aquí sobre las personas es cómo somos nosotros capaces de definir un marco de actuación de la organización que se base en su propósito, en su cultura, en su estrategia, que nos permita, uniendo, por supuesto, los objetivos de la organización con los objetivos de esas personas, escuchar para estar construyendo unos ambientes de trabajo, una cultura organizacional, unas conversaciones dentro de la organización, unas capacidades organizacionales, donde seamos nosotros capaces de construir para las personas un ambiente de trabajo donde las personas florezcan, saquen su máximo potencial, obtengan sus objetivos de vida. Nosotros, a mí me encanta un ejercicio que me gustaba mucho hacer hace un tiempo en otro país y era construíamos ese propósito de las personas, unas metas de vida y a través de los líderes y con el acompañamiento nuestro generábamos mecanismos para que las personas tuvieran no solamente sus metas de la valoración de desempeño, lo formal, organizacional y esos mecanismos formales, sino también cómo lo estaba acompañando su líder en la organización en la obtención de sus objetivos personales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso que hablamos que hoy las personas nos buscan? Y me interesa mucho, me parece súper bueno ese concepto, es, claro, qué experiencias estamos construyendo en las organizaciones. Entonces, hoy hay todo un movimiento, y desde hace varios años en el mundo, de la construcción de la mano de todos los temas de experiencia y diseño de experiencia para los clientes, el EX, que es como el Employee Experience, cómo somos capaces de generar experiencias que en todos esos puntos de toque que tienen, todos esos touch points que tienen los colaboradores dentro de cualquier organización, seamos capaces de tener experiencias positivas para nuestros colaboradores, los escuchamos dentro de sus necesidades y construimos, digamos, una red dentro de la organización que les permita a las personas desarrollarse, crecer y demás, que es el tercer punto. Porque al final también las personas en la organización quieren crecer, desarrollarse. Entonces, si ustedes me preguntan de temas técnicos, sí, hay que construir planes de carrera, pero eso depende del tamaño de la organización. Y los planes de carrera no son simplemente que una persona asciende dentro de la organización, sino cómo esos objetivos planteados desde el punto de vista de ellos, de su propósito, de cada una de las personas, construimos una organización donde digamos, el alcanzar esos objetivos le permita a la gente crecer y desarrollarse profesional, personalmente y, por supuesto, personalmente en sus objetivos de vida. No me voy, digamos, aquí a hacer una gran teorización, puede tener discusión y puntos de vista distintos cuando nosotros, y por eso en el punto 4 dice, las organizaciones centradas en las personas hacen la diferencia. Y está comprobado mediante muchos estudios que cuando trabajamos en una gestión estratégica del talento, en unas organizaciones donde centramos el quehacer en nuestros colaboradores, los resultados son disímiles. Y lo conecto con el tema de y flexibilidad de las expectativas. Yo no sé si ustedes han visto los estudios que las organizaciones que tienen más paridad en los cargos directivos, entre hombres y mujeres, por ejemplo, tienen unos mejores resultados financieros y un mejor ROE, un Return Over Equity. Entonces, cuando uno empieza a revisar esos estudios, se da cuenta que esto no es simplemente un tema de moda, sino que efectivamente cuando construimos organizaciones que son reflejo de las sociedades donde están inmersas, pues entienden y escuchan mucho mejor las necesidades. Yo hablé de la escucha de los colaboradores, pero exactamente les puedo hacer la misma pregunta, es ¿cómo escuchan ustedes a sus clientes? ¿Cómo estamos escuchando a nuestros clientes?
Es exactamente el mismo concepto. Esto no es una discusión solamente de que los empleados hayan evolucionado. Es una discusión de que los ciudadanos del mundo, y en un proceso acelerado, que fue lo que hizo la pandemia, hemos cambiado la forma como vemos nuestra relación con el mundo del trabajo. Y eso es un concepto mucho más amplio. ¿Ok? ¿Y cómo entendemos pero cómo entendemos nuestro rol como ciudadano? ¿Qué cuidamos más? Hace más o menos 15 días, yo me imagino que todos aquí sabemos quién es Bain Company. Hace más o menos unos 15 días, 20 días, estuve en una presentación de Bain sobre tendencias de clientes. Yo me imagino que todos conocemos a Bain y sabemos que es una de las firmas consultoras número uno en los temas de clientes en el mundo. Y una de las cosas que me sorprendió es que ya lo tienen ellos con cifras y con números donde decían, hay varias tendencias en torno al mundo de la tecnología y demás, pero la tendencia del cuidado personal y la conciencia sobre la salud está haciendo que muchas industrias gigantescas en el mundo se estén viendo afectadas. De pronto ustedes trabajan en alguno de esos sectores. Y nos explicaba el equipo de Bain, hay unos argentinos, unos americanos, unos canadienses, en la reunión muy en detalle que esa tendencia sobre el bienestar integral, no solamente el bienestar dentro de las organizaciones y como empleados, sino cómo los seres humanos estábamos girando el eje hacia el cuidado del bienestar y hacia los temas de sostenibilidad para tomar decisiones todos los días y a cada segundo. Y nos mostraron unas mediciones en muchos países, yo diría en todo el mundo, porque lo hacían continente, vía país, y después hicieron un Zoom en Latinoamérica y Norteamérica, y nos estaban explicando el equipo de Bain, esa reunión la tuvimos en Colombia, nos estaba explicando cómo la tendencia al bienestar se había vuelto, si ya lo era, un negocio billonario en un negocio trillonario en el mundo. Entonces, miren que esto no es un tema, ese quinto punto, flexibilidad de las expectativas, los empleados nos escogen. ¿Cuál es la propuesta de valor de la organización? ¿Cuál es el propósito de la organización? ¿Qué tanto cuidamos del bienestar de las personas? ¿Qué tanto cuidan de mi bienestar como colaborador? ¿Cuál es mi balance vida-trabajo en esta organización? Esos no son conceptos hoy secundarios desde el punto de vista del cliente, son conceptos hoy absolutamente válidos. Entonces, no sé si sobre eso quieren hacer algún comentario, alguna pregunta o alguien tiene ahí alguna inquietud o quiere agregar algo. Yo Perfecto. tenía dos preguntas. Dale, Ricardo. Una es, voy a volver un poquito a la conversación y es, o sea, una empresa como Da Vivienda, como Grupo Bolívar, pues es una marca súper reconocida en Colombia. Pero ¿qué pasa cuando estás con una empresa mediana, pujante o pequeña, una fundación también muy interesante, y no atraes a los empleados, sino que te toca salir a buscarlos? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, y es un poco compleja, pero ¿cómo hacer organizaciones que estén centradas en las personas? ¿Qué significa eso? Y bueno, y ahí sigue más preguntas. Listo. Yo voy a tratar, creo que hay muchas respuestas para esa pregunta, Ricardo, porque las dos muy interesantes y profundas. Yo te diría la primera, ¿cómo atraen el talento? Y es, lo primero es, ¿cuál es su propuesta de valor de cara a la sociedad? ¿Cuál es su producto, su servicio? Una fundación, ¿cuál es el core de lo que hace y su negocio? Siempre encontraremos personas dispuestas a trabajar en cualquier tipo de industria o compañía, pero cuando decimos centradas en las personas y cuando yo lanzo aquí ese concepto, estoy pensando es, al final hay una propuesta de valor, por ejemplo, una fundación que me imagino que es servir a otros, ¿cierto? Que es, que es tener el propósito de transformar algo en una comunidad, en un servicio, en un dolor específico, en una brecha, ¿cierto? Y si en esa propuesta las personas encuentran valor, y con seguridad tenemos que también hacer una gestión para ese, no solamente definir ese valor que proponemos, pero también cómo lo conectamos, es bien interesante. Yo te pongo un ejemplo, Ricardo, que viví hace poco. Una universidad muy grande en Centroamérica. Hicieron una feria de trabajo y la pueden ver ahí en LinkedIn, donde estuve participando dando una charla. Y en esa feria de trabajo resulta que la hicieron para los estudiantes de varias universidades
pero no solamente la hicieron empleadores para atraer talento, sino fundaciones, al igual que las empresas, con los mismos stand y los mismos temas, y al igual que las empresas, las fundaciones estaban haciendo, digamos, como un scouting de ese talento y qué personas querían unirse a ese talento. No solamente estudiantes, sino que otras compañías, los empleados de las compañías nos quisiéramos unir. Y fue absolutamente sorprendente, porque te digo, había aproximadamente 45 fundaciones y había más personas en algunos stands de las fundaciones que de las empresas. ¿Por qué? Porque en este concepto del eje central, las personas al final, hay un concepto fundamental que lo que hacemos es servir a otros. Y no hay mayor satisfacción que cuando uno sirve a otros y hace algo que transforma una comunidad o una sociedad. Y en esa presentación de esas fundaciones fue súper interesante escuchar unas cosas que uno ni se imaginaba que estábamos haciendo. Entonces, el primer punto, Ricardo, es que siempre hay una riqueza en ese tema de las fundaciones y el reconocimiento, para ponértelo específico en ese caso. Pero es como en organizaciones más pequeñas, siempre hay una propuesta de valor que tenemos que llevar a escenarios y conquistar ese corazón de las personas. ¿Listo? Te respondo la primera, Ricardo. Sí, perfecto, súper. Y ahí creo que, bueno, yo no me quiero robar las preguntas. Listo. Entonces, una Ahí hay organización central. tres Dale. preguntas, tres manos, como tú no estás viendo ahí, yo te voy diciendo si Ah, me vas quieres, hay tres diciendo. Qué manos pena, sí, porque levantadas. no, sí, no las estoy Si viendo. quieres, Ángela, Angie, Cami y Paola. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto, Ángel Ospina. Digamos que me gustaría saber en tu experiencia, uno cómo hace para no caer en la trampa de hacer como investigaciones de la gente, encuestas y al final que eso no se quede, porque obviamente la gente, si uno le pregunta, la gente siempre va a querer, ¿no? Que le pongan carro, que no todo teletrabajo, no, pues hay como dinámicas que se pueden lograr, pero hay otras que es difícil dentro del esquema del negocio. Entonces, ¿cómo logras como un equilibrio entre lo que eventualmente la gente quiere y lo que es factible, ya sea por presupuesto o por dinámica de negocio que se puede lograr dentro de la organización? Mira, Ángela, me encanta tu pregunta porque, a ver, estos modelos, cuando llego a centrar en las personas, cuando uno hace las definiciones de unos rasgos culturales y unos comportamientos, como mencionaba en el punto 1, hay que definir muy claramente en las organizaciones qué es aceptable y qué no es aceptable. Yo, por ejemplo, soy totalmente enemigo de los modelos paternalistas, porque al final se te vuelven inmanejables. Entonces, ¿qué permite un modelo, por ejemplo, de cultura con unos comportamientos y de esos comportamientos que tú esperas, que aceptas y que no aceptas dentro de la organización? Que te permite definir claramente ese marco de actuación, marcar la cancha, ¿cierto? Entonces, yo te voy a poner un ejemplo. Y cuidado que ese eje central en las personas y una gestión del humano más cercana no implica ni anarquía, ni implica paternalismo total. ¿Y eso de dónde sale? Pues de una construcción de una cultura intencional. Yo mencionaba ahora eso, pero te voy a responder también tu pregunta con ese concepto, y es la cultura en cualquier organización humana, un equipo de fútbol, un salón de clases, la familia, la universidad, una organización. Yo soy un convencido que hay que gestionarla y hay que gestionarla hacia donde tú quieres que vaya. Entonces, el modelo de flexibilidad, por ejemplo, hay una discusión profunda en el mundo. Tú abres Harvard Business Review, McKinsey, BCG, Bain, te vas a las universidades que quieras de Colombia, de Chile, de México, en Estados Unidos, en Europa, y no hay un modelo único de flexibilidad en el trabajo. Toda organización tendrá que definir cuáles son sus reglas. Las reglas para entender su contexto organizacional y sus necesidades, pero también para definir qué es lo que quieres como organización. Entonces, hay algo fundamental aquí, es ser cercano no significa ni no tener política y claridad en las decisiones, no tener políticas y claridad en las decisiones y no tener claro lo que se acepta y lo que no se acepta. Todo lo contrario. En un modelo más humanista, el paternalismo se te vuelve cada vez menos humanista. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos fundamentales de cualquier organización es generar valor, sea cual sea.
Y si tú eres capaz de generar ese valor compartido, si tú atentas contra la generación de valor, estás atentando contra la sostenibilidad de la empresa. Y si atentas contra la sostenibilidad de la empresa, pues ¿qué sucede? Que al final, si no hay empresa, pues no hay nada. No hay cultura, no hay resultados. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en no caer en esas dicotomías. Y yo, por ejemplo, soy muy amigo de hablar de que en estas cosas no hay blancos y negros. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay extremos. No hay, no hay cosas que sean verdades absolutas. Es cada organización la que tiene que tener su interpretación. Te pongo el ejemplo de la flexibilidad. Yo hablo ahí de una paradoja que dije, por ejemplo, y que la llevé a esta charla que les decía FinTech Américas al principio del año, la estudió la gente de Microsoft y la gente de Amazon muy en detalle, es la paradoja entre productividad, presencialidad. Hicieron una encuesta en 100 países del mundo, ellos dentro de sus organizaciones, y se dieron cuenta que en esa encuesta los empleados estaban convencidos de que ellos eran más productivos estando por fuera de la oficina. Pero los líderes, el 80% estaba convencido de que las personas eran más productivas estando en la oficina. Entonces, ahí va a haber poca conversación. Y lo que tienes que hacer es generar unos mecanismos y unas reglas para decir, venga, en ciertos roles y funciones de negocio, la gente va a volver en un tiempo y en otros roles y otros negocios la gente va a regresar otro tiempo de acuerdo a las necesidades del rol, del país, del área específica, las características de las personas. Hay personas que trabajan de una manera más eficiente y productiva remota, hay personas que lo hacen de manera presencial. Entonces, yo creo, Ángela, tu pregunta me encanta porque en esto y en estas definiciones hay que ser muy claros cuáles son las fronteras y cuál es la cancha marcada. Esto de la cercanía no significa que a todo hay que decirle que sí. Todo lo contrario. Lo que tenemos que hacer es que entrenar a los líderes, por eso hago un énfasis especial en el liderazgo, y darles herramientas para que administren en el día a día esas zonas que entre comillas podríamos llamar grises, pero que tenemos que minimizar las zonas grises. ¿Listo? Te respondo, Ángel, ahí, pero no es una respuesta tampoco pues absoluta. ¿Listo? Es una aproximación. ¿Hay otra mano levantada por ahí? Sí, Camila y Paula. Hola, mi nombre es Camila. Em, a ver, no es que esté perdida, solo quiero tratar como de enmarcar todo esto que estás diciendo. Yo tengo una empresa con panaderías, digamos que es el modelo restaurante, donde la mayor parte de las personas son personas muy operativas, ¿no? O sea, son niveles un poco más abajo. O sea, quiero entender si esto que estamos enmarcando funciona para rangos o para niveles, mandos medios altos, o si, o cómo aplicar esto en ese rango de personal en el que pues finalmente son personas que son 100% operativas y gente que también tiene unas condiciones y unas necesidades básicas que muchas veces pues tratar de negociar o tratar o sea, yo siento que en este tipo de empresas hay veces, hay tantos vacíos en este perfil de personas, eh, cosas básicas de las condiciones de vida que ellos tienen, que siento que muchas veces tratar de suplir esos vacíos, pues es difícil tratar de hacerlo como empresa, pero también eso te afecta mucho porque pues finalmente es difícil motivar a la gente o es difícil tratar de enamorarlas o tratar de prometerles cosas pues que finalmente no puedes cumplir. Entonces mi pregunta va más hacia si esto que estamos hablando, tú crees que finalmente debe aplicarse a los mandos medios o a esos líderes que tú acabas de decir que finalmente son los que tenemos que empoderar y son ellos los que tienen que mirar a ver cómo administran esos mandos más bajos, o si hay maneras de poder como llegarle a las personas que están como en el nivel más bajo, más operativo, más que decir más bajo, pues Sí. más operativo. Yo, Camila, mira, me encanta tu pregunta porque me da pie a mencionar algo y es, esto hay que llevarlo con la medida traducción a todos los niveles. Yo te voy a poner un ejemplo de la banca. Nosotros tenemos igual que tienes tú allí, en toda Latinoamérica, y digo nosotros todos los bancos, unas posiciones de base que yo te podría decir que son muy parecidas a lo que tú mencionas. ¿En términos de qué? De sus necesidades, de sus ingresos, de su extracción social, de muchas cosas, ¿cierto? De su capacidad educativa.
de muchos temas. Y tenemos en la banca, por ejemplo, múltiples de esos cargos, ¿sí o no? Y tenemos ahí miles de personas, miles de personas. Te pongo dos ejemplos, así como tú me decías, la persona de la panadería, y es, tenemos auxiliares de base totalmente operativos, o tenemos igual cajeros en nuestras sucursales, en todas partes. Y yo te hago una comparación entre esos roles, porque son nuestros cargos, digamos, de entrada, nosotros los llamamos cargos de enganche, y voy a entrar aquí en particularidades del banco, pero se pueden llevar a cualquiera de las industrias que tienen esos mismos retos, Camilo. Y tenemos un tema, y es que, por ejemplo, en México y Centroamérica hay una realidad, es el tema de la migración hacia los Estados Unidos. Eso es un reto doblemente mayor porque tú tienes que enamorarlos mucho más de su trabajo, que es muy exigente y complejo, ¿cierto? Porque uno ya no va mucho al banco porque todo lo hace a través de la tecnología. Pero imagínate un cajero, esa es una cosa que además si te descuadras, digamos, asume la responsabilidad sobre ese descuadre y eso tiene un montón de cosas bien complejas, o un auxiliar de base que hace unos procesos netamente operativos de, por ejemplo, consultar unas bases y llenar unos formularios de lo que llenamos los clientes en cualquier parte. Y te estoy poniendo ese reto externo de la migración, donde con mayor razón en ese nivel tenemos que tener dentro de las organizaciones, grandes, medianas o pequeñas, la concepción de qué quieres. Y te voy a poner un ejemplo, Camila, discúlpame si está mal o bien, no sé porque no lo conozco. Yo quiero decirte que yo soy emprendedor, por ejemplo. Con mi familia tenemos un hotel en Colombia, en la playa. Es un hotel pequeño, como un hotel boutique, pero vivo lo mismo con los cargos de base. Yo diría que esto aplica exactamente lo mismo para ese sector. ¿Por qué? Porque si tú a esa persona si a esa persona no le das oportunidad, puede que en un negocio pequeño las oportunidades de crecimiento no sean las mismas que en estas organizaciones grandes. Pero sí por lo menos, por ejemplo, que le das tiempo para estudiar, como hago yo en el emprendimiento que tengo. ¿Sí o no? Le doy tiempo para que quienes trabajan allá, los auxiliares, los empleados, estudien inglés. Y entonces les ayudo para que en el SENA estudien inglés. ¿Y cómo escucho su necesidad? Oiga, no sé, don Alejandro, yo quiero aprender inglés porque cuando vienen los clientes extranjeros yo no les entiendo. Entonces ellos, ¿cómo le doy tiempo para que ellos estudien inglés? ¿Cómo le ayudo de otras maneras y le doy la flexibilidad como lo hago? ¿Cómo le pago parte del curso? ¿Sí me entiendes, Camila? Siempre hay forma de, sin importar el nivel, ser capaz de escuchar esas necesidades y es más, tenemos una problemática grandísima nosotros cuando son muy grandes, cientos o miles de personas en estos cargos de base, que la rotación, por ejemplo, por un tema como el que te decía ahora de la migración, o por ejemplo las remesas familiares en estos países son tan grandes que mucha gente prefiere quedarse en su casa recibiendo la remesa que conseguir un trabajo. Y eso es una problemática grandísima porque tienes que ofrecerle algo realmente interesante, un buen trato también, que no lo ven en otro tipo de empresas. Entonces, yo ahí te estoy diciendo dos o tres cosas que son claves, que si bien es muy distinto para el cargo, pues, de las vicepresidencias, los cargos profesionales y otras cosas, pero yo soy un convencido que en esos cargos de base estos conceptos se hacen todavía más importantes si nosotros queremos transformar las sociedades donde vivimos y entiendo los retos. Dale, Camila, no sé si quieres decir algo más. Antes de hacer la palabra, Paola, justamente, y no sé si lo vas a mencionar después, pero en la parte técnica, ¿cómo se aplica para tú escuchar a esa gente? O sea, ¿cómo? Claro, porque si uno es de la cabeza, trata de escuchar a todo el mundo, pues, y implementar, pues es muy difícil también saber, a este le doy el curso de inglés, pero a este entonces le doy tiempo con su familia, pero, o sea, cómo técnicamente hablando dentro de una organización uno aplica cómo sube uno esa información y cómo desde el área más como de presupuesto y implementación, cómo mide uno, cómo establece uno qué bonificaciones o qué beneficios doy. Sí, si lo vas a explicar después, lo puedes dejar para Pero después. mira, te lo explico de una vez porque nos lleva a esos otros puntos de liderazgo, del tema de propósito y sostenibilidad para que entremos en él. Cuando yo decía ahora al escuchar esas necesidades, hay muchas formas y eso dependerá del tamaño. Yo estaba mencionando unas, pues claro, que para las organizaciones que tenemos, nosotros aquí tenemos 3.000 empleados más 3.000 terceros. En Colombia, por ejemplo, en el grupo son más de 25.000 empleados. Y así sucesivamente. Estos bancos en Centroamérica del grupo, por ejemplo, son de 3.000, 3.500 empleados aproximadamente, más lo que tenemos de empleados tercerizados.
Entonces, eso puede ser un poco más sofisticado, sus mecanismos de escucha, pero ¿cómo lo traduces? Nosotros lo hacemos de una manera muy pragmática. Lo hago yo también en hoteles. A gran escala, es un ciclo, hasta de cuenta un ciclo de Lean. Hágase de cuenta un ciclo de Lean. Es mido, ¿qué mido? Ese qué pregunto y qué quiero escuchar es muy importante. Yo pasé por él muy encima porque no me voy a meter en ese nivel de detalle, pero ¿qué le pregunto a la gente? ¿Qué quiero saber? Uno, si se va a la metodología de clientes de Net Promoting Score para el tema de experiencia, Employee Promoting Score, entonces uno dice una pregunta como cuando nos preguntan a un cliente, ¿le gustó cómo la atendieron? ¿Trabajaría otra vez con nosotros? En fin. Pero en ese que pregunto, digamos, tienen que haber preguntas por capítulos muy importantes de cómo te sientes en la organización, un capítulo de la organización, cómo te sientes con tu líder, cómo te sientes con tu equipo, cómo sientes tu bienestar, vida, trabajo, y así sucesivamente, Camila y todos, ¿qué queremos medir es fundamental, ¿cierto? Encuentras que en esta organización tienes oportunidades, tienes desarrollo y demás. Y lo que hacemos a partir de esos capítulos que uno pregunta sobre la persona, sobre su entorno, metodológicamente es más o menos así. El yo, cómo estoy, mi entorno, cómo es, mi líder, cómo es, ¿sí o no? La organización como un todo, inmersa en una sociedad, cómo es y cómo la siento. Esas son como las dimensiones, Camila, que pueden ser llevadas a cualquier nivel. Y basado en eso, uno lo que hace es, dependiendo de las escalas, como definan la encuesta, uno lo que dice es, bueno, ¿qué plan de trabajo voy a hacer y cuáles son las prioridades? Te doy un ejemplo. Uno cuando lo hace en sucursales, que tenemos cientos de sucursales y varía mucho entre región geográfica y región geográfica, uno de los temas que para mí es fundamental es el estilo de liderazgo. Y no para mí, porque al final el líder, esa frase que dicen que es de Drucker, realmente no se ha podido comprobar si es de él, de que la cultura se come la estrategia en el desayuno es, la gente hace lo que su líder hace, la gente habla lo que su líder habla, la gente se mide por el indicador que le pone su líder. Entonces, es fundamental, Camila y todos, que nosotros en las mediciones definamos muy bien esas dimensiones que yo les decía, unas 4 o 5, básicamente son esas, en esta y en cualquier organización, con base en eso, con la prioridad del dolor, y por eso te mencionaba lo de las sucursales, porque cuando uno tiene esto en sucursal, entonces un dolor normal puede ser la carga de trabajo. Un dolor normal puede, estoy saliendo muy tarde, porque estamos cerrando la contabilidad muy tarde. Un dolor normal puede ser el estilo de liderazgo. Un dolor normal puede ser el acoso sexual o el acoso laboral. Y por eso los mecanismos de escucha, yo mencioné unos transversales, pero está también los mecanismos de escucha de la línea ética y este tipo de cosas un poco más ya especializadas. Y con base en ese escucho uno define un plan de trabajo y con base en ese plan de trabajo, acorde al presupuesto del año, pues uno hace, venga, vamos a trabajar entonces en esta región o en esta ciudad o en este país, basado en estas brechas que encontramos, unos temas de los líderes, unos temas de, venga, estamos pagando muchas horas extra o la gente está saliendo tarde. ¿Sí me entiendes, Camila, más o menos el mecanismo? Eso es. Y funciona exactamente igual porque, por ejemplo, en una industria como la financiera o la bancaria, una, el banco es, claro, hay una gran cabeza, hay una cosa por allá en headquarters, pero en un pueblo, en una ciudad y demás, el banco es la sucursal del banco. Eso es como una mini empresa. Eso es una empresa. ¿Listo? Entonces, los problemas que tenemos que solucionar son los que hay en ese mundo. No sé, Camila, si fui claro o te lo respondí de esa manera. Perfecto, gracias. ¿Quién tenía por ahí la mano Yo levantada? aquí administrador de preguntas está Pau y Mafe también levantó la mano. Gracias, Ricardo. Gracias. Buenas noches con todos. Yo soy Paola. Soy parte de un consorcio de universidades con sede aquí en Quito, Ecuador. Así que muy, muy chévere escucharles a ustedes también y poder hacer esta experiencia también así, muy enriquecedora con ustedes en Colombia también. Alejandro, yo sí quisiera un poco escucharte con tu experiencia. ¿Cuál ha sido para ti el desafío más grande o el más retador, digamos, al tratar de construir esto que llamamos la experiencia del colaborador, sobre todo con estas diferencias culturales que tenemos ahora, ¿no es cierto? Con centennials que son eh, parte de nuestras instituciones, de nuestras organizaciones y que además tienen una forma diferente de ver el mundo, lógicamente, a las otras generaciones, ¿no?
¿Y cuáles han sido esos recursos que tú has utilizado o que puedes sugerir, entendiendo que hay tantas diferencias, ¿no es cierto? Y tanta diversidad, pero sería para mí súper interesante escucharte a ti lo que has vivido, ¿no? Y cómo también canalizaste esto, ¿no? Sí, yo he empezado, tu pregunta es muy interesante, Pablo, porque yo diría que no hay un solo reto. Todos esos son retos que estamos viviendo en nuestras organizaciones en el día a día. Y hay diferentes formas de aproximarse a cómo evolucionar en esos retos. Yo me voy a volver a uno fundamental, y es que cuando uno gestiona la cultura, recuerden el concepto que les decía ahora que aplica para cualquier tipo de empresa, ¿sí? Es en cualquier organización humana, la cultura sucede naturalmente. Pero en las organizaciones que gestionan la cultura, basada en unos comportamientos, en unos valores, como querramos llamarlos, y la gestionan basados en esos comportamientos que queremos, y dentro de esos que queremos, lo que respondí ahora también sobre lo que aceptamos y no aceptamos, ¿cierto? Uno pasa basado en esa cultura que al final lo conecto con el tema de liderazgo, porque es entonces cómo los líderes entienden esa cultura y la vuelven parte de su quehacer y de sus conversaciones, porque al final los seres humanos somos seres humanos conversacionales. Por eso insisto que es parte fundamental el entrenamiento de los líderes, sobre todo y la organización en la conversación, porque eso es lo que permite asegurar que la cultura se esté llevando por el camino intencional que queremos que se lleve. Entonces, cuando tú me preguntas los retos más grandes, yo te voy a poner varios, Pablo, y cómo los hemos enfrentado y todos. Y ahí voy tocando varios de los temas que hay. Entonces, por ejemplo, ¿qué retos hay hoy fundamentales en las organizaciones? Voy a hablar de unos que pueden ser más higiénicos, pueden estar como en la base de esa pirámide. Ejemplo, el trabajo flexible. Hace unos meses me preguntaban, estábamos en Panamá en el Latam Banking Conference de McKinsey, me hacían una pregunta sobre, venga, Alejandro, pero a ver, ¿le decimos a la gente que vuelva o que no vuelva? Yo les decía, depende. Esa es la pregunta que en Management, Paula, nos salva el pellejo mucho, ¿cierto? ¿Por qué depende? Yo les ponía ejemplos. Les decía, vea, nosotros hemos definido como organización que nos vamos a mantener y básicamente, porque yo soy un 100% convencido en eso, en la flexibilidad. ¿Por qué en flexibilidad? Porque el talento que queremos, sobre todo para funciones y roles especializados, no va a venir a trabajar con nosotros y nosotros a todo el mundo le decimos, tiene que venir a la oficina 5 días de la semana. Pero eso no es una definición general. ¿Por qué? Porque en nuestras sucursales nosotros sí necesitamos que los cajeros, los asesores comerciales, los ejecutivos, los gerentes estén presentes todos los días de la semana. Por eso mi respuesta parte del depende. Entonces, un reto fundamental, cómo entender la flexibilidad en una organización. Estábamos muy acostumbrados en las organizaciones que muéstreme cuál es la política, comuníquese y cúmplase, pero eso cambió. Hoy estamos en unas organizaciones donde debemos tener la flexibilidad para construir trajes a la medida y tener la apertura suficiente desde las áreas de talento, desde los CEOs y desde el C-suite de la organización, ¿cierto? Desde los que estamos en los comités ejecutivos o directivos de las organizaciones, de entender que one size doesn't fit all hoy, ¿cierto? Entonces, all sizes fits all needs. Todas las tallas van a Traduce. suplir las necesidades, ¿sí o no? Entonces, ¿qué significa eso? Que antes yo decía, Camila, por ejemplo, aquí en esta organización todo el mundo viene a trabajar, el que no venga a trabajar lo he hecho. Perfecto, yo me recuerdo eso hace muchos años. Hoy eso no funciona así. Entonces, primer reto en la base de la pirámide de lo higiénico, que es la que tu organización necesita definir en el marco de su propósito, en el marco de su cultura y sus valores culturales o comportamientos, que es flexibilidad para ti, ¿cierto? Y yo diría, si uno tiene unos principios claros, por eso yo he repetido 10 veces, propósito, cultura, estrategia, porque cuando uno tiene esos principios básicos, no se debería, entre comillas, enredar. Me hacían una pregunta, Alejandro, es que yo tengo una persona que el trabajo flexible no sirve, porque hay una persona que es en la casa no rinde. Y yo les hacía la pregunta, ¿eso es un problema del trabajo flexible o de la persona?
No. Entonces, pongamos el eje de la discusión donde es, ¿sí o no? Para seguir con ese ejemplo. Esa persona puede tener unas características personales y para eso hay unas pruebas psicotécnicas que miden qué personas son más productivas en lo remoto y lo presencial. Pues hagamos ese tipo de evaluaciones para saber, pero no pongamos el eje de la discusión en la presencialidad o no la no presencialidad. ¿Es la persona o es el modelo? Son dos conceptos distintos. Entonces, tenemos unos retos higiénicos hoy en la flexibilidad, pero para que no nos quedemos ahí atrancados en lo de la flexibilidad, les voy a decir otro reto fundamental. Todas las organizaciones nos estamos transformando, las organizaciones grandotas y que tenemos muchos años, a modelos agile de trabajo, a modelos lean, a metodologías ágiles. ¿Eso de dónde viene? Del mundo de la tecnología. Los gringos se lo inventaron en las startups de San Francisco, las metodologías ágiles, que es básicamente que trabajemos en tribus, squad, donde unimos todas las especialidades y con un método que viene mucho, que se llama agilismo, de la tecnología, del mundo de la tecnología, las organizaciones, las personas sean capaces de trabajar en célula, en equipos que resuelven necesidades y no tenemos esos grandes silos de las vicepresidencias, las direcciones en las áreas. Eso tiene unos retos culturales inmensos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se quita poder aquí y allá y se le entrega ese poder a las personas y su conocimiento. Y eso no es un reto metodológico, es un reto cultural, es un reto de talento. Es reconocer que hoy estamos en la sociedad del conocimiento, que las personas saben más que el vicepresidente y que las personas son las que resuelven los problemas, los entienden, los escuchan y los trabajan entre el de tecnología, el jurídico, el de negocio, el de producto, el de canales, el de servicio. Estoy tratando de poner ejemplos generales. ¿Listo? Entonces, yo te diría que ese es otro gran reto que tenemos hoy, es, al final, ¿cuál es el reto? Es un reto de agilidad, de velocidad en las expectativas y que tenemos de entregar productos mucho más ágilmente a los clientes, pero es un reto cultural porque fracciona totalmente el liderazgo tradicional que tenemos y ya tenemos unos liderazgos totalmente flexibles, unos liderazgos más en esos modelos holocráticos donde las personas son más independientes, donde el empoderamiento es distinto. Si yo te pongo estos dos ejemplos para redondear tu pregunta, ¿qué hay ahí? Un reto de cultura y de liderazgo. Porque muchos de los líderes en las organizaciones no hemos estado preparados para ello. Entonces hay que acompañar ese trabajo. Y por eso, educar al líder en estas transformaciones, darle herramientas, acompañarlo en estos procesos, es fundamental. Porque yo, por ejemplo, como les voy a decir aquí muy en confianza con ustedes, espero que no quede por fuera de otros 50, pero yo como vicepresidente de talento humano puedo decir muchas cosas. Pero el de la agencia por allá de un pueblo, de un poblado lejano de aquí, a 5 horas, a 6 horas, a 12 horas, él en su día a día con su equipo es el que hace las cosas. Entonces, si yo no le doy herramientas, no lo acompaño, no tiene un líder también que no solamente lo supervisa, sino que lo acompaña, hace una tarea más de coach con esa persona, estos conceptos no van a llegar allá, a ese lugar, alejado. ¿Listo? Y por lo general los bancos líderes en los países como estos, tenemos sucursales en todas partes, cientos de sucursales, miles de empleados regados geográficamente por toda Latinoamérica. Entonces, es a través de esa selección del líder adecuado, acompañamiento del líder adecuado, entrega de herramientas adecuado, talleres con ellos adecuado, conversación y donde él pueda, digamos, tener una voz de ayuda en estos temas. Entonces, el tercer reto que te pongo ahí es que al final, el reto que tenemos hoy fundamental, y yo lo menciono en muchos escenarios, es un reto de liderazgo. Es un reto de cómo liderar los equipos y cómo darles las herramientas a esos líderes y no dejarlos solos. Porque no podemos entregarles simplemente, oiga, tome ese problema, usted entiéndase con la generación Z, ve aquí, le mandamos un curso virtual y chao. No, ¿cómo acompaño a ese líder? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo le entrego las herramientas? ¿Cómo estoy con él en ese proceso de transformación? Entonces, trato de responderte pues el tema, Paola, de una manera para que entendamos también, y vamos a caer muchas veces en la conversación de liderazgo. No sé si ahí te respondí tu pregunta. Gracias, Alejandro. Sí, muchas gracias. Pero tenemos múltiples retos, Pablo. Yo tengo otro ahí, el de la tecnología. Un reto Sí, gigantesco de la tecnología. de Porque, data y sí. claro, ¿por qué? Porque todos, pues, los bancos vivimos de los datos, ¿cierto? Pero eso pasa en muchas industrias. Hoy todas las industrias viven de los datos.
Entonces, se están transformando digitalmente porque la pandemia aceleró el proceso de digitalización. Hoy teníamos apps antes súper poderosas, las apps de delivery en el mundo, lo que llaman las super apps, los bancos y una que otra industria. Hoy la tienda de la esquina tiene una app. Entonces, también tenemos que entender que la transformación digital y la tecnología no es ya simplemente un tema como de dinero. Tú haces una app con $8.000, $7.000, haces una app, la mandas a hacer. María Fernanda, que tiene la mano levantada, en tu negocio ya no necesita no necesita una inversión de $1.000.000. $5.000, $6.000 te hacen una super app para tu negocio, sea la tienda de la esquina o el super o la superindustria. Entonces, retos transversales grandísimo. En este mundo buca, pues, que ustedes conocen ese concepto. Dale, María Fernanda. Hola a todos, buenas noches. Yo soy María Fernanda López. Yo soy la gerente de sostenibilidad y responsabilidad social de WOM Colombia, el teleoperador móvil. Yo tengo una pregunta que de hecho me surgió de un podcast de Ricardo cuando llevaron a David, el de Sigo, y él tiene una posición, a mí me sigue pareciendo particular su manera de ver el tema del rol del área de valor humano. En WOM, por ejemplo, acá en Colombia, porque en Chile es diferente, sostenibilidad está en valor humano, porque hace parte, porque nosotros nacimos hace 3 años, hace parte de un pilar de cultura y hace parte, digamos, como de, pues, como tú ya lo has mencionado, es algo que hoy en día engrandece el propósito, hace parte del propósito y es de las mayores cosas que hace sentir orgulloso al colaborador hoy en día. Ya no están, no, pues ellos están por allá, digamos, yo me siento orgullosa de lo que hago. Normalmente mi tema ha estado en otras áreas, en asuntos corporativos, relaciones públicas. Nosotros en WON lo trabajamos desde valor humano por un sentido, como tú dices, que aboque y enmarque el propósito. Pero a mí me parece particular esa posición que él asume. No sé si tú escuchaste ese podcast, pero él decía que él, digamos, una vez decidió que acabó el área de valor humano y que decidió que cada cabeza de la compañía distribuyó tareas y tenía el rol de acompañar a las personas, pero que después dijo, no, ya ahora quiero volver, pero otra vez lo quiero volver y lo ha vuelto una operación iterante, o sea, itera un montón con eso y él manifiesta en el podcast que si es necesario lo va a seguir iterando porque le parece que le funciona para el modelo de empresa que sigo. Pero a mí me parece particular, porque sabes que yo a veces me cuestiono y digo, yo nunca había estado en valor humano, o sea, en un área, de valor humano, y siempre de afuera hay un marco de algo que lo da valor humano, más allá de simplemente contratar o no contratar o hacer nóminas o no hacer nóminas. Entonces, ¿qué pasa cuando se generan entornos? O sea, esa es una respuesta al entorno buca, que me parece arriesgada, pero ¿tú qué opinas de ese tipo de modelos cuando se empiezan a hacer procesos así de iterantes, como de, bueno, pues... Mira, me encanta la pregunta. No he escuchado el podcast, María Fernanda. ¿Cuál es la diferencia perdón, antes de que tú contestes, Alejandro, si Dale. puedes solo enmarcar, ¿qué definen ustedes entre valor humano y talento humano? O valor humano es ahora como se llama. Valor humano para nosotros es la vicepresidencia que enmarca todos los temas de talento y cultura, operaciones de valor humano, o sea, nóminas, beneficios, bienestar, pero además está sostenibilidad. O sea, para nosotros es un concepto que se enmarca en las personas, pero no solo desde el talento, sino de esa articulación de propósito, las operaciones básicas, normales de nómina, transacciones, bienestar, pero también el tema de entrenamiento, digamos que es como una versión, haz de cuenta, por ejemplo, en Movistar se llama personas, el área, en WON se llama valor humano. Sí, en el grupo en Colombia lo llamamos talento y cultura, pero es la suite completa. Todo. Para nosotros también se llama la suite completa, que tiene incluso engrenada sostenibilidad. Tiene sostenibilidad, entrenamiento, talento y cultura, las operaciones normales de nómina, comisiones, incluso, digamos que para nosotros en WON, de hecho, es una vicepresidencia grande. Ok, gracias. Mira, nosotros en el grupo, solo para ponerles un ejemplo, cuando ustedes me buscan ahí en LinkedIn, Alejandro Gómez Fernández, y ven talento y cultura, es toda la suite completa de HR y AD en el mundo, para ponerlo en ese tema. O sea, Human Resources, Employee Relations. Entonces tienen compensación, diseño organizacional, bienestar, cultura. Nosotros tenemos diversidad, equidad e inclusión también, un área de ese tema. En fin, entrenamiento y así. Y tenemos un área adicional, antes de responder tu pregunta, y es que nosotros tenemos dentro de esta vicepresidencia, por ejemplo, que yo administro aquí en el banco de talento y cultura,
lo que llamamos formas de trabajar, que en formas de trabajar está no, no solamente, por ejemplo, lo de trabajo flexible y esas cosas, sino que es el equipo como de transformación, donde están todos los Agile Coaches y Scrum Master que acompañan la implementación de todos los proyectos de tecnología del banco, porque son los que lideran la transformación de la metodología ágil en el banco. ¿Listo? Entonces tenemos también ahí adentro una suite de transformación y yo, por ejemplo, en varios bancos he montado también el área de innovación y el área de analítica. ¿Listo? Aquí la monté y la entregué después a estrategia, para que entiendan la suite completa. Te voy a responder tu pregunta, María Fernanda, con una opinión. Ahí no podría, pues, yo decir nada más que una opinión. Ya me lo han escuchado. En un modelo donde uno, y más, y no va a salir de la discusión política de si me quedo o no sin trabajo, no es lo que me inquieta, sino uno para tomar esa decisión tiene que tener unos líderes muy maduros. ¿Por qué? Y vuelvo al concepto de liderazgo. Porque, por ejemplo, voy a poner ejemplos, acuérdense que los ejemplos administrativos en una organización son a veces lo más sencillo, porque te va diciendo cómo se enmarca la cultura real. Ejemplo, si tú no tienes líderes muy maduros y no tienes unos marcos de actuación muy claros, ¿cómo es la retroalimentación en el área de riesgos versus cómo es la retroalimentación en el área de operación? ¿Cómo es la retroalimentación en el área comercial versus la retroalimentación en el área de gestión humana? Si tú tienes líderes muy maduros y hay un marco muy claro, si tú descentralizas, yo diría, bueno, debe ser porque esos líderes son capaces de tener esa conversación. Pero si tú no tienes eso con el suficiente modelo de madurez, como decimos, o como se dice, por ejemplo, en el mundo de la tecnología, si tú tienes un maturity model, un nivel 5 o 6, para hacer retroalimentación, puede que el comercial vaya, les pido disculpas por esta expresión, y putee a su empleado, y eso le parezca normal y bien, versus otra persona del equipo de X que vaya y se siente y diga, venga, vamos a hacer unos objetivos, ¿qué te pasa? No estamos cumpliendo con este compromiso, no estamos haciendo los entregables a tiempo, vamos a hacer un trabajo contigo de 3 años, ¿qué te pasa? ¿Te sucede algo? ¿Tienes algo personal? Ven, vamos a hacer un plan de trabajo. No, este tema que no lo estás haciendo bien, ven, necesitas que te enseñemos, un par que te acompañe como espejo para que tú desarrolles esto, y nos vamos a sentar y vamos a hacer. Entonces, con ese ejemplo muy sencillo, María Fernanda, te pongo otro ejemplo del mundo real, que yo lo he visto en muchas organizaciones, y es, tienes que tener un modelo muy maduro, por ejemplo, y vuelvo a los casos de esa base de la pirámide del higiénico, y por eso hay que trascender las áreas de talento humano, un tema mucho más estratégico, porque hay que hacerlo higiénico, pero hay que hacer mucho más avanzado, hay que acompañar la organización en sus procesos de transformación, pero por ejemplo, para dar las vacaciones, hay industrias, hay compañías de empresas donde las vacaciones es paisaje. Entonces, ¿qué tal si tu gerente allá le da las vacaciones y si el otro es súper cumplido? ¿Por qué? Porque al final hay un concepto no legal de las vacaciones, hay un concepto del descanso de las personas. Y hay compañías o industrias como nosotros, en la industria financiera, donde las reaseguradoras, si hay un fraude, si hay un error operativo grande y vamos a reclamar al seguro, las personas involucradas no están al día en vacaciones, las reaseguradoras en el mundo no pagan los fraudes. Entonces, hay consecuencias legales y económicas para eso. Si tú tienes unos líderes maduros, insisto, donde en esa gestión de la cultura tú tengas unos comportamientos organizacionales aceptados. Por ejemplo, para nosotros es muy importante los temas de integridad, de ética y transparencia. Si el fin justifica los medios en una área, pero en otra no, estás metido en un gran problema organizacional. ¿Listo? Entonces, te respondo, María Fernanda, con esa, digamos, un poco reflexión. ¿Listo? ¿Yo qué pienso de esos modelos? Si están suficientemente maduros para que la organización funcione y camine en pro de su propósito, su cultura y estrategia, bienvenidos. Pero si tienes esas asimetrías, te vas a dedicar después, te tienes que devolver a tener un equipo ni siquiera de gestión humana, un equipo de relaciones laborales, aquí un montón de abogados te administren el despelote que se arma si eso no está bien hecho. ¿Listo? No sé si ahí me Se escuchan. acabaron. Pues por ahora, ¿no? Listo. Pero respondo a tu pregunta, María Fernanda.
Vení, la Yo creo que presentación. estás dejando más preguntas, entonces me encanta porque tenemos Y varias pregúntenles sesiones de las para irlas cosas. respondiendo. Sí. Y miren, yo les voy a decir también otro ejemplo. Yo no sé si en organizaciones de las que estamos aquí conversando, las de ustedes hoy aquí, hay otros actores externos, donde tú tienes también muchas veces que construir un diálogo social. Ejemplo, los sindicatos. Y en la construcción de esa cultura y de ese diálogo social, pues es muy importante que cuando tú te bases en un propósito, en unos valores, en una estrategia, respetes la construcción, el diseño de ese diálogo social. Porque cuando ya tenemos un sindicato y una convención colectiva de trabajo, en las industrias, en las empresas que ustedes lo tengan, los que hemos manejado ese tema, yo soy convencido de que hay que construir relaciones de largo plazo y de respeto. ¿Por qué? Porque eso es un matrimonio indisoluble, ¿cierto? Se va a acabar cuando se acaba la empresa. Y como las empresas se construyen o las construimos a perpetuidad, a menos que uno haga pues un contrato de joint venture de una cosa que tiene principio y fin, las empresas tienen tenemos todos un span de perdurabilidad en el tiempo, entonces, dependiendo de esos actores, hay que construir ese tipo de relaciones. No sé si ahí, Ricardo, me escucharon. Hello, hello. Sí, Listo. ¿Puedes volver a la presentación, Ricardo? Porque yo ahí creo que... estamos ya. Espera un segundito, Creo que sí. Silvia levantó la mano, pero no sé cómo Hola, quieres Hola, Silvia. manejarlo tú mientras ahí, Alejo. Silvia, arrancas, dale, dale, dale. mientras arrancas, no. Básicamente quería contarles un poquito. Nosotros en Muchaisa lo que hacemos es hacer actividades o diseñar experiencias de entrenamiento en habilidades blandas para equipos. No importa si es equipo operativo, comercial, directivo y demás. Entonces, digamos que un poco respondiendo, aportando a la conversación que estamos teniendo, digamos que con los clientes que trabajamos, las causas o sus dolores más importantes o más primarios es la comunicación, que no sabemos comunicarnos entre equipos, que hay empresas donde ustedes lo saben, abusan, por ejemplo, el correo electrónico, pero se encuentran en un pasillo y no hay diálogo, no hay comunicación. Y el segundo más importante también es que aquellos llamados líderes no conectan con sus equipos o no hay digamos, sí, un eco en los equipos que lideran. Entonces, ahí preguntando, digamos, contestando también a la pregunta se me olvidó, Andrea, creo que era, no, Camila, perdón, de Camila, cómo involucrar a personas operativas dentro de la estrategia o cómo vincularlos. Ya estaría de más pensar en esa planeación, en cómo con actividades de experienciales empezamos a hablar de estos temas para que primero se encienda esa llama, esa pasión por pertenecer, por entender la cultura, por adaptarme a esta cultura, para trabajar esos temas de equipo que son trabajables con experiencias y talleres y otro tipo de formación. Sí, y eso me gusta mucho, Silvia, porque me da pie, digamos, como a bajar un poquito más los conceptos. Me parece muy interesante lo que mencionas. Sin importar los niveles, por ejemplo, organizacionales que en nuestro caso o en mi caso tenemos, ¿qué es lo que hacemos fundamentalmente? Que las discusiones sobre cultura están presentes a la par de las discusiones de negocio, ¿cierto? Que hay un balance entre una discusión sobre el ROI y la rentabilidad, sobre los clientes y sobre la cultura y el talento de la organización. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, cosas puntuales, ves los objetivos estratégicos, a ver, tenemos una meta estratégica de negocios con propósito. O sea, negocios que le apuntan al propósito organizacional en unas líneas. Y ahí tenemos una meta anual. Ese es un gran objetivo estratégico de todo el grupo. Pero a la par hay un objetivo de talento y cultura, que habla de cultura, liderazgo, bienestar. Y todos los empleados tenemos una meta, que nos cuenten nuestro plan anual y nos cuenten nuestra compensación variable. Para poner ejemplos totalmente pragmáticos. Entonces, y medimos el bienestar de cada persona, no importa si es digamos, la base de la organización o si es el CEO de cualquiera de las organizaciones o las empresas de todo el conglomerado. Pero todos tenemos las mismas metas allí organizacionales, donde vemos en 5 grandes objetivos estratégicos: negocios con propósitos, mantener la solidez financiera, desarrollar el talento y la cultura para la competitividad, la excelencia operacional, en fin. En esos 5 grandes objetivos hay unos subobjetivos
donde cada colaborador de la organización, cada empleado, se ve reflejado y se mide. Igual que medimos sus resultados, su gestión, su productividad, medimos su bienestar, el liderazgo, la cultura. ¿Listo? Entonces eso como para... ¿Y cómo formamos a la gente? Que en la conversación está permanente. Ejemplo, nosotros tenemos una práctica que se llama reunión de gerentes y directores de las áreas administrativas. La hacemos cada que termina cada trimestre. Claro, eso es un montón de gente. Son cientos de personas. Pero se llevan los resultados financieros, los resultados desde el punto de vista de cliente, las mediciones de cliente. ¿Qué quiere decir mediciones de clientes? Que hace reclamos, NPS, cosas de ese estilo. Y siempre llevo yo una presentación en cada país de cómo van los temas de talento, cultura y bienestar. Y ellos lo van y lo presentan en sus equipos y cae en cascada a todos los equipos de la organización. O sea, hay una comunicación, una conversación permanente frente a estos temas, pero hay indicadores visibles, hay conversación permanente y está atada a cualquier, digamos, tema organizacional transversal. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos una práctica en estos bancos que llamamos la semana por el cliente, que es como reflexiones alrededor de cómo podemos hacerlo mejor de cara a nuestros clientes. Y en esa semana por el cliente siempre hablamos de la experiencia del cliente, la experiencia del colaborador. No me voy a meter en lo técnico, tenemos journeys, tenemos diseñadores, enemigos, lo que ustedes quieran, pero todo lo que hacemos allí siempre está presente en la conversación de los temas de talento, de cultura, de personas. Yo solo quiero pasar, porque el tiempo nos va corriendo rápido, a los 5 puntos y de ahí vamos y hacemos preguntas. La segunda con esa gestión humana más cercana es la conexión, lo que se llama el business acumen. Yo tenía un profesor cuando hice mi maestría en Estados Unidos que era obsesionado con este tema dentro del rol de talento humano y es como nosotros no solamente hacemos lo higiénico, sino somos capaces de conectar con las necesidades del negocio, de estar presente en los proyectos, de entender eso que les decía ahora no es carreta, cómo las discusiones de talento, de cultura y demás están en el centro de cada negocio, de cada proyecto, tienen el talento adecuado, cómo formamos a los equipos, el impacto a los empleados, el impacto a los clientes, cómo participamos de la transformación en la evolución a través de los datos, del talento y la cultura. Pero es mucho cómo nos conectamos. Por eso yo voy a aprovechar para decirles que es el cuadrito amarillo, antes de que terminemos y se me olvide, y es, yo les tengo una recomendación en estos temas, es cuando ustedes leen de capitalismo consciente, los retos organizacionales, los retos en cualquiera de los sectores, la banca, la industria de alimentos, la industria de seguros. Uno de los retos fundamentales de los CEO, cojan el último estudio de McKinsey, el último estudio de CEO, sus preocupaciones son, uno de sus primeros o segunda preocupaciones, contar con el talento adecuado, con la formación adecuada, con las capacidades adecuadas, sobre todo por el tema de las nuevas tecnologías que les voy a decir ahora. ¿Cómo nosotros cerramos esa brecha? Los equipos de talento, los equipos de estrategia y demás, leyendo mucho, libros, artículos y lo que sea, leyendo a la organización, cómo somos capaces de leer la organización, sus necesidades y cómo está viendo el futuro y leer a las personas y los líderes, que hace parte de esa escucha, pero hace parte de esa escucha muy activa de estar en contacto permanente con sus necesidades, sus problemáticas y demás. Tercer punto, ya lo mencionaba y creo que Silvia lo decía también, y María Fernanda también. Por eso es que muchas veces estas áreas de sostenibilidad están adentro, pero cuidado que esto va mucho de la sostenibilidad del medio ambiente, y ese es un ítem. Hoy estamos hablando en el mundo de los principios ESG, ¿cierto? ¿Qué es los principios ESG? El gobierno corporativo, la ética y la transparencia y la sostenibilidad. Conceptos muy amplios que hablan precisamente de cómo conectamos el talento, las capacidades, las formas de trabajar y demás con la sostenibilidad dentro de las organizaciones y los objetivos de desarrollo sostenible. Ya se ha hablado ahorita yo creo que todos saben quién es Ralph Sisodia, me imagino, del capitalismo consciente y es cómo las empresas al final tenemos no solamente la necesidad por la exigencia de los clientes, yo creo que no sé si es el estudio de Bain es público, el que les contaba ahora de los temas del bienestar, pero búsquenlo en internet. Yo no sé, Ricardo, si tú de pronto tienes ese estudio de Bain, pero es supremamente interesante cómo la economía del bienestar está generando Lo voy billones a buscar y lo mando. y trillones de dólares en el mundo porque el ser humano, todos estamos yendo más al gimnasio, nos estamos cuidando más que comer, estamos comprando empresas que no tengan o maltraten a sus empleados, ni que tengan proveedores que abusen de niños y cosas de ese estilo. Es
es realmente cómo somos más conscientes del mundo en que estamos inmersos, y eso se ha disparado después de la pandemia. Entonces las organizaciones tenemos también la necesidad y la gestión del talento y la cultura en conectarnos con esas ideas. El liderazgo ya lo mencioné en muchos temas, para mí es el eje fundamental de este proceso de cercanía, de transformación y evolución de la organización. Las personas, los equipos hacen lo que su líder habla, lo que su líder mide, lo que su líder les comparte, lo que su líder les pregunta. Entonces, si al gestionar la cultura no gestionamos de manera intencional, nosotros, por ejemplo, tenemos en el grupo una escuela de liderazgo. Todos los líderes nos tenemos que certificar anualmente. Pero aparte de eso, tenemos la necesidad de estarnos formando, desarrollando, pretender, como respondía ahora una de las preguntas, esa nueva cultura, esas nuevas generaciones, esas nuevas necesidades. Y las organizaciones tenemos que acompañar ese liderazgo si queremos cumplir los objetivos de negocio, el propósito y la cultura organizacional todos los días. Y yo pongo el mundo de la tecnología porque ha transformado totalmente también el mundo del trabajo, y porque necesitamos líderes y colaboradores que sean capaces de discernir, de tener un pensamiento cada vez más analítico, porque la sobreoferta y la sobreoferta de información también tiende un poco a confundir. Y cómo generamos en las organizaciones una cultura de no solamente la responsabilidad, sino una administración responsable de las nuevas tecnologías, pero como también de ustedes, me imagino que les pasa lo mismo, y es, van a una feria a hablar de, y hay 500 proveedores. ¿Cómo discernir en qué es lo que necesita tu empresa? Necesita de los líderes conocimiento de la estrategia, el propósito y lo que queremos a futuro de la organización, pero también conocimiento básico de la tecnología, de la analítica, del diseño de las soluciones centradas en las personas para los clientes, pero también para los empleados, pero también para los proveedores. Entonces, yo simplemente traigo la tecnología, cada uno de los 4 puntos lo podemos desarrollar de manera muy amplia, pero que nosotros, para construir una gestión humana cercana, tenemos que incluir en estas discusiones la tecnología, su rol y su uso dentro de la organización, y cómo somos capaces de tener un pensamiento y una formación en nuestros líderes y nuestros equipos que permitan discernir entre qué es lo que más nos conviene desde el punto de vista de la implementación de estas soluciones. Entonces, yo, Ricardo, voy a dejarlo ahí. Simplemente voy a responder, voy aquí a dejar unos minutos para preguntas y conversación sobre temas que queramos profundizar. Super. Ya tenemos la primera pregunta. Pau. Sí, gracias. Es que quisiera aprovechar con 2 preguntas, si es que es posible, rapidito. Primero, ¿cuáles son los indicadores o la data que tú manejas o que tú recomiendas para medir marca empleadora? En la primera. Y la segunda, me encantaría saber cuál es tu opinión. Ayer salió un paper o un artículo en donde Elon Musk decía que estaba conversando a propósito de los temas de inteligencia artificial, ¿no es cierto?, sobre el futuro del trabajo, y decía que en algunos años ya no vamos a tener que trabajar. O sea, todo esto va a reemplazar de tal forma que ya, entre comillas, no vamos a tener que trabajar. Un poco también tus apreciaciones sobre el impacto también de la inteligencia artificial y todo esto que lleva, ¿no es cierto? Entonces, de esas 2 quería hacerte. Mira, voy a empezar por el de la inteligencia artificial. Yo me estuve leyendo hace meses el paper como madre del análisis que hicieron en Wharton, en Pennsylvania University, ahí y hay digamos, hay un concepto muy interesante, Paola. Yo no soy de una visión catastrófica sobre eso, yo soy más de una visión evolutiva y cómo las organizaciones y los seres humanos nos preparamos para ello. Ese paper es muy interesante porque ese análisis es profundo, es algo técnico, y desde el punto de vista académico, estos genios lo que hicieron fue decir, bueno, realmente cuántos empleos, aparte de lo que salga en los medios de comunicación y lo que el populismo diga, se van a perder por el tema de la inteligencia artificial. Ellos lo que hacían un trabajo como de capas, y yo se los recomiendo, búsquenlo, es como, busquen la Universidad de Pensilvania, paper sobre inteligencia artificial, y se dan cuenta. Entonces lo que hacían, y a mí me gustó mucho, es por eso, porque yo no soy de esas visiones trágicas. Claro, muchos trabajos van a ser, pero ellos lo decían más un trabajo por tramos. Decían, venga, lo que es más operativo y no tenga factores diferenciales y sea unas cosas, van a desaparecer. Entonces, ¿qué deberíamos hacer las organizaciones? Pues cómo especializamos el talento.
Hay una discusión profunda en nuestras sociedades sobre los modelos educativos. Por eso yo les decía algo al principio y es, en esta gestión humana más cercana y la gestión de la organización como un todo más cercana, yo soy convencido que nosotros tenemos que abrirnos cada vez a una visión más sistémica y ecosistémica. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que tenemos que trabajar cada vez más con los gobiernos, con las universidades y con la empresa privada y los think tanks que surgen normalmente de estos, de la unión de todos, porque decían, la posición de base va a ser la más afectada y a medida que vayas subiendo, a medida que seas más especializado en un rol o en una área del conocimiento, va a ser mucho más difícil, a menos que tu tarea sea repetitiva, reemplazar ese rol. Lo estoy súper resumiendo porque hay muchos más conceptos. Pero ¿qué quiero decir con eso, Paola y todos? ¿Cuál es el reto que tenemos allí? Yo no sé en sus organizaciones, pero en nosotros es supremamente interesante que seamos capaces de, bueno, ¿cómo dejamos cada vez más esos cargos operativos más profesionalizando esos roles? Por ejemplo, que labores repetitivas hagan labores más analíticas, ¿sí o no? Y dándoles herramientas, formación y tecnología para que automaticen procesos y demás. Entonces, la respuesta es, ¿empleos se van a perder? Probablemente sí, como en la revolución industrial, pero no en el volumen, creo yo, que los trágicos están hablando que vamos a reemplazar pues todos los trabajos en el mundo. ¿Listo? Entonces, esa es mi primera apreciación. ¿Y tu primera pregunta cuál era, Paola? Qué pena contigo. ¿Que cuáles son posibles indicadores para medir marca Ok, empleadora? marca empleadora, sí. Yo no traigo el concepto de marca empleadora aquí, pero es fundamental. Y lo estamos trabajando mucho desde las organizaciones desde hace muchos años, porque al final, si quieres diferenciarte, atraer el mejor talento en un país, X o Y, sea cual sea, y que ese talento encuentre una propuesta de valor adecuada, pues tienes que trabajar en tu marca empleadora. Entonces, por ejemplo, ¿cómo me gusta a mí, estoy convencido de que midamos la marca empleadora? Hacemos unas mediciones internas de qué piensan nuestros colaboradores a través de las mismas encuestas que hay internamente. Porque nos interesa que nuestros colaboradores sean los primeros patrocinadores de la marca empleadora. Cuando tú tienes un propósito fuerte, cuando tú tienes un liderazgo fuerte, cuando tú tienes unos valores fuertes, como un core de tu organización, y cuando tu organización le está prestando un servicio que los clientes, la sociedad valoran, uno debería, Paula, medirse fundamentalmente por su marca empleadora, por el resultado de esa propuesta de valor. Entonces, ¿cómo la mides? Para hacerte totalmente específico. Lo medimos a lo interno. A mí me gusta mucho porque tus empleados se vuelven los primeros promotores. Lo medimos al externo y es, venga, contratamos firmas, Merco o lo que tú quieras, para que un externo venga y nos mida cómo estamos y cómo nos ven afuera, ¿cierto? Pero cuando contratamos esas encuestas lo hacemos también no pensando en cómo nos van a ir a hacer propaganda afuera, sino si estamos siendo coherentes con los mensajes de la propuesta de valor. ¿Listo? Entonces, y eso cada compañía lo hace como quiere. Hay compañías que contratan el coso de la revista para salir y no sé qué. Nosotros, por ejemplo, no nos gusta eso. Pero salimos en los primeros lugares por una cosa, Pablo, siempre y en la mayoría de los países. ¿Por qué? Porque hay un mensaje coherente entre tu propósito, tu cultura, tu experiencia de cliente, tu estrategia. Y los clientes perciben que las promesas que estamos haciendo, que no es perfecta y que nos equivocamos muchas veces, pero también siempre hay el objetivo de escuchar. Porque en experiencia del cliente o del empleado, como les decía ahora, hay que leer, esos tres leer, pero esa escucha activa todos los días a toda hora, porque los murmullos se vuelven gritos, ¿cierto? Y lo peor que le puede pasar a tu marca o a tu marca empleadora es que uno no escuche. ¿Listo? Porque al final de ese escuchar y de ese conocer a quien está trabajando contigo, no solamente como empleado, sino como cliente, es que eres capaz de construir y diseñar soluciones que escuchen esa necesidad, pero que también escuchen esos dolores que muchas veces hay. Entonces, construimos una marca empleadora con unos conceptos muy claros, atados a la marca organizacional, y lo medimos a través de encuestas internas, externas
¿Y qué metas nos ponemos? Paula, para también ser específico en eso. Nosotros nos ponemos unas metas muy exigentes de rankings que tienen contrastes. Entonces salimos primero, segundo, tercero, no sé qué, pero también decimos, ¿y qué dice la gente adentro? ¿Eso sí es coherente o no? Porque si afuera la marca empleadora te dice, no, es que allá se trabaja súper chévere, pero si la gente te dice que es no, entonces utilizamos mecanismos de contrastes en esas mediciones. ¿Listo? Que yo soy muy de esa línea de mecanismos de contrastes en las mediciones para tú no embriagarte del éxito. Que a las organizaciones líderes nos pasa mucho eso y técnicamente eso se llama el síndrome del líder. Y es que cuando eres líder en una industria, en un tema, en un país, en una cosa, entonces te vuelves como un poco soberbio. Y las mediciones y contrastar las mediciones, por ejemplo, nosotros hacemos mucho, Pablo, estudios antropológicos, sea con antropólogos internos y externos. ¿Por qué? Porque los antropólogos y los sociólogos se van y te hacen un montón de entrevistas y te vienen y te dicen la vaina cómo es. O sea, las cosas, cómo es, porque esos son expertos en ese tipo de research antropológico sociológico. Entonces no está sesgado por tu posición dentro de la compañía o tu relación con la compañía por fuera. Pues me gusta mucho lo interno versus lo externo para que tengas mecanismos de contraste. ¿Hay más preguntas? Genial, gracias, Alejandro. Mafe tiene una. Tengo una sobre lo que tú mencionabas del tema de la gestión del cambio, Alejandro. Digamos, ¿cuál ha sido el principal reto y cómo lo has gestionado en torno a promover una cultura de gestión del cambio? Mira, esa pregunta es buenísima, María Fernanda. Nosotros tenemos un área, por ejemplo, que se llama el área de cultura organizacional. Y dentro de cultura hay un equipo de change management. Ese equipo a ver, cuando me preguntas por los retos, hay de todo, ¿sí o no? Porque hay retos muy de la ejecución, por ejemplo, cuando vas a implementar un proyecto de esos de tecnología gigantescos, ¿sí o no? Yo me imagino que para una empresa productiva, pues cuando vas a poner una fábrica, una máquina nueva, cuando vas a abrir un centro de logística nuevo, para nosotros en las empresas de servicios, como nos basamos mucho en la tecnología, entonces hay grandes proyectos de transformación basados en la tecnología. Por ejemplo, cuando cambiamos el core business de alguna cosa, de tarjeta de crédito, de cuentas de ahorro, de hipotecas. Entonces, hay alguien abrió, está así como haciendo. Sí, ya muteé. Listo, entonces, ¿qué pasa ahí, María Fernanda? Yo te diría, hay unos retos de gestión de cambio como transversales muy importantes. Uno, el de la transformación de las formas de trabajo. Y al igual que la cultura, el change management es fundamental. Porque si tú no acompañas la gestión de ese cambio, miren, yo he participado en varias fusiones y adquisiciones. Y cuando tú en fusiones y adquisiciones contratas a los consultores grandes en el mundo, ellos lo primero, el primer ítem y al que internamente normalmente no se le para muchas bolas, pero lo ponen de primero, no le ponen mucha atención, que pena mis modismos aquí paisas, no le ponen mucha atención, el primero que sale es el change management, la gestión del cambio. Porque si uno no gestiona los cambios en las organizaciones, sucede. Igual que la cultura. Por eso es que nosotros lo tenemos dentro de la misma área, por ejemplo. Porque gestionar el cambio es gestionar la cultura de la organización, gestionar la forma como suceden las cosas, cómo las personas conversan, cómo resuelven sus conflictos, con qué valores trabajamos en el día a día. Entonces, gestionar el cambio es igual de fundamental que gestionar la cultura. Y por eso ahí lo que hacemos es, basado en unas metodologías, hay una que se llama Akbar, ahí creo que tú conversaste con alguien, Ricardo, sobre esos temas de gestión de cambio, por ahí si no estoy mal, sobre esos temas de change management, tuviste alguna conversación por allí bien interesante. Entonces, Sí, varias. Ahí les puedo compartir los episodios también. Exacto. Entonces, eso es muy interesante porque en esa gestión del cambio hay unas metodologías que te ayudan a cómo acompañas, por ejemplo, desde la cultura, desde la formación y la entrega de capacidades a los equipos, desde la comunicación, desde las relaciones públicas, desde los actores claves. Hay unas metodologías que acompañan eso, María Fernanda. No sé si tu pregunta era también como retos específicos. Mira, yo te digo, un reto específico que tenemos hoy es el cambio en las formas de trabajo en las organizaciones, las expectativas de los colaboradores. Un reto específico que tenemos hoy es
en la gestión de cambio, la implementación de nuevas tecnologías. Y como se está volviendo cada vez más importante, los proyectos transformacionales dentro de las organizaciones por la aceleración de muchos procesos internos de cara a lo que está sucediendo en todos los mercados, en todo el mundo, lo que hablábamos de los entornos VUCA, pues acompañar esa gestión de cambio se hace fundamental. Pero no sé si te respondí tu pregunta enfocada ahí, María Fernanda, o algo más Sí, específico. en específico más, por ejemplo, cuando el tema de Agile, cuando mencionas el tema de Agile, como que lo tienen también en la misma vicepresidencia, ¿cómo lo han gestionado? O sea, toda la cultura del banco es Agile. No, nosotros aquí no, pero por ejemplo en Bancolombia sí. Bancolombia es el banco que si tú buscas como el business case del banco, nos hemos pasado los últimos 5 años haciendo full agile scale. Es que todo el banco es agile. Y hay entonces dentro de ese proyecto, por ejemplo, nosotros aquí también lo tenemos porque tenemos como la mitad banco agile, mitad no. Tenemos un frente transversal de trabajo con un equipo dedicado al change management, a la gestión de cambio, de ese cambio agile, porque ese es el tipo de cambios. Por eso yo menciono muy general, para no meterme en las metodologías, sino el cambio en las formas de trabajo. ¿Sí o no? ¿Por qué, María Fernanda y todos? Porque, por ejemplo, las metodologías agile en compañías que no son puramente tecnológicas cambian totalmente la forma como interactúa, cómo se mide, cómo se planea la estrategia, cómo se hacen los presupuestos. Eso cambia toda la estructura de la organización. Y no estructura me refiero a cajitas, sino eso es un cambio sistémico que toca todas las variables de la organización. Si tú eso no lo acompañas, ¿qué vas a tener allá? Pues vas a tener un líder que sigue trabajando en un modelo, por ejemplo, en cascada, como el antiguo modelo de desarrollo de tecnología, que así se llamaba técnicamente, ¿cierto? Entonces, ¿cascada qué es? El comercial hace un requerimiento, lo pasa, alguien lo documenta y el de tecnología va y desarrolla. ¿Qué era lo que pasaba con esos métodos? Pues que al final le entregaban un cuadrado amarillo 1 año y medio después y resulta que el comercial necesitaba para el cliente un rectángulo rosado. Y cuando le iban a preguntar al cliente, el cliente ya no necesitaba ni rectángulo ni triángulo. El cliente lo que quería era una empanada. ¿Sí o no? Entonces los modelos escala hicieron crisis y los americanos en las startups se inventaron este tema del agile en el mundo de la tecnología en San Francisco porque es células con todas las especialidades juntas resolviendo no proyectos de 1 año y medio, 1 año, 2 años, 3 años, sino en periodos cuatrimestrales, trimestrales, a través de unos PI planning, retos específicos. El cliente necesita una empanada, vamos a hacer un producto mínimo viable, le vamos a hacer una almohada para que la pruebe a ver si le gusta. Y después la hacemos amarilla, y después la hacemos en forma de empanada, y después le ponemos carne. Pero ahí está entonces el diseñador, el arquitecto de tecnología, el desarrollador de software. Es como en vez de tener una fábrica gigantesca que hacía Ford T negros, lo que tienes hoy es fábricas chiquitas que te hacen lo que las líneas de negocio necesitan. ¿Eso que necesita? Eso es una transformación de toda la configuración de la organización. ¿Qué necesita? Una gestión de cambio, porque el líder que antes era, yo le voy a decir a la gente qué hacer. No, ahora el cliente es el que le dice a la célula qué hace. Y al jefe no le dice a la gente qué hacer. La gente con su conocimiento de experticia, váyase. Yo aquí no lo puse, pero esto está enmarcado en que hoy estamos en una sociedad distinta. Así como les contaba en el tema de BEI de las expectativas de los clientes y la evolución de los clientes, y es que estamos en la sociedad del conocimiento. Yo simplemente terminaría con esa frase por allá que si contratas a la gente buena y gente experta para decirles qué haces, entonces no lo contrates, contrata a alguien malo que te obedezca. ¿Sí o no? Y estamos en la sociedad del conocimiento, estamos en una era totalmente distinta y las organizaciones, por eso este temita de la escucha que les decía al principio, venga, sí, las organizaciones necesitamos una configuración distinta y esto aplica para todos los niveles, y esto aplica para todas las industrias, esto aplica para todos los tipos de organización. ¿Listo? No sé, Ricardo, si hay más comentarios. Pues yo creo que puede haber muchas preguntas, pero quisiera aprovechar el tiempo pues para que todos se presenten, nos conozcamos y sobre todo darte las gracias por esta introducción que yo creo que llenaste de bombas la cabeza para que exploten nuevas ideas, para que uno comience a ver qué tengo que aprender, por dónde voy, qué son toda esta cantidad de tendencias, retos, conceptos que inician hoy en Talento Humano para Todos. Así que Alejo, de verdad darte las gracias.
Si no han escuchado la historia de Alejo, también se la recomiendo porque también hablamos de un tema interesante, es la innovación.